Bueno, año, hoy tenemos la plática con Tito Valentín. Vamos a preguntar, vamos a cuestionar, vamos a hablar sobre las propuestas. Sobre la propuesta, es sumamente necesaria la propuesta para que así podamos saber qué es lo que los candidatos no pueden ofrecer o que no pueden hacer por nuestro municipio y cómo nosotros podemos saber elegir un candidato que pueda administrar nuestros bienes, ¿no? Cómo podemos apostar por un bienestar en común. Vivimos en tiempo difícil de podamos confiar, pero debemos de confiar. Ya no me acuerdo qué nombre tiene Tito en su Facebook ya. Tito, mandame la solicitud mejor porque Blena, ¿cómo tienes tú? ¿Cómo se llama? No sé si era Mingo. No aparece. Tingo, Mingo, no me acuerdo con qué nombre sale. Yo creo que el mismo procedimiento para todos los precandidatos debemos de utilizar la lógica, debemos utilizar como comunicador social. Tito nos labora en Baguía, pero no es porque la haga en Baguía que le voy a facilitar las cosas, sino que yo veo a todos los políticos por igual. Entonces, por lo siguiente, uno tiene que ser ser equitativo, no darle beneficio a nadie y poder Lingo, pues no te he visto, hombre, como conectado, solamente veo tu, bueno, déjame ver cómo agregarte, no sé. Pero no te veo conectado, Tito. No te veo conectado. Qué lingo. ¿Qué tipo de tu propuesta? Sí, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes también a la audiencia. Lamentablemente no se me ve la cara, creo. Creo que hay algún problema por ahí. Y gracias por esta oportunidad. Ya que estamos en tiempo de política, como dicen, estamos en modo política, ¿verdad? En estos momentos estamos a 12 días de que se lleve a cabo la justa electoral primaria, donde van a participar 3 partidos políticos legalmente inscritos en el país, que es el Partido Nacional con sus diferentes corrientes, el Partido Liberal y con sus diferentes corrientes, y el Partido Libertad y Refundación con sus diferentes corrientes. Esa es parte de la democracia, ¿no? Eso es lo que la democracia nos facilita. O sea que la pluralidad en la participación política es importante, porque el pueblo debe de escuchar las propuestas de cada precandidato. Eso es importante, eso fortalece la democracia. Bueno, yo estoy aspirando a la alcaldía, a la candidatura. Somos ahora precandidatos porque el que tiene la titularidad de la soberanía es del pueblo, ¿verdad? El pueblo es el que decide en las elecciones, en las urnas, quién será su representante en la próxima corporación municipal. Para esto estoy proponiendo, porque nosotros muchas veces escuchamos promesa de campaña y propuesta de gobierno es diferente. En ese sentido, estoy enmarcado en 5 puntos importantes en lo que
respecta a salud, agua y saneamiento, ambiente, educación, infraestructura, seguridad. Pero también hay otros aspectos que sí tienen que ver con la vida de la comunidad, el de promover espacios lúdicos, o sea, que espacios de entretenimiento para los niños que vendrán, los niños que vienen, para nuestros hijos, niños y niñas, ¿verdad? En las diferentes comunidades. En lo que respecta, voy a comenzar con la propuesta en lo que respecta a salud. Pretendo promover la descentralización de la salud en el municipio de Limón para apostar por la atención primaria en salud, como fortalecer la creación de 2 policlínicos en las aldeas de mayor población, de mayor concentración de la población. ¿Por qué propongo eso? Porque nuestros centros de salud no tienen la capacidad para atender a la población, sobre todo el centro de salud de Limón, porque de Limón vienen de La Fortuna, vienen de las diferentes aldeas, de Quebrada Helada, vienen, y muchas veces se satura nuestro sistema de salud porque no hay otro centro. Entonces, la propuesta es que una vez alcanzando el poder, promover la creación de un policlínico en la zona de las Jicoteas, ¿verdad? Un policlínico. ¿Qué es un policlínico? Es un centro de salud con mayor capacidad, más grande, ¿verdad? Más grande que el que tenemos acá, con sala de internamiento, con laboratorio, todo lo que tiene que ver con como un hospital pequeño, un pequeño hospital. Esos son policlínicos. Tienen mayor capacidad que un centro de salud normal, con médicos. Un policlínico puede estar, lo pueden conformar de 3 a 4 médicos. Eso se puede lograr a través de gestión. Posiblemente las finanzas de la municipalidad no dé para la construcción desde el ingreso corriente de la municipalidad, pero sí se puede hacer gestión a través del Ministerio de Salud y lograr ese espacio, lograr esa posibilidad. Y el otro policlínico lo pienso desarrollar en la Comunidad de Francia. ¿Por qué? Porque son 2 lugares equidistantes a la comunidad de Limón. Una persona, si se enferma, por ejemplo, en Planes, por ejemplo, está grave. De aquí que llegue a Limón para que le den los primeros auxilios, esa persona ha muerto, ha fallecido. Y peor si tenemos una carretera como con la que contamos ahora. Pero habiendo un policlínico en la zona de Flores de Oriente, más conocido como Jicotea, puede salvar la vida de esta persona. Lo mismo que es una persona que se enferme en la zona de Limoncito o en Quebrada Helada, o en el Branche, por ejemplo, que está cerca de Bonito Oriental, pero Branche está más cerca de Francia que de Bonito Oriental. Entonces, esa es la propuesta también en cuanto a salud. Pero también como el agua también es salud, ¿verdad? El agua también es salud. Estoy aspirando, Miguel, y las personas que me escuchan, porque ha pasado varias administraciones en la alcaldía municipal de Limón, no se ha resuelto el problema del agua. ¿Por qué no se ha resuelto el problema del agua? Nos hemos acostumbrado a usar agua de bomba, ¿verdad? Que esas bombas sustraen agua desde el subsuelo y nuestro suelo está seriamente contaminado. Está seriamente contaminado y nos hemos acostumbrado a usar aguas de bomba cuando podíamos rehabilitar el sistema de agua. Entonces propongo para esta acción la búsqueda de una fuente de agua de calidad y de calidad, ¿verdad? Es importante buscar la fuente de agua que no esté contaminada, porque con la que se cuenta Limón en estos momentos hay personas viviendo allá arriba de la represa y contaminan el agua, ¿verdad? Hay ganadería, hay palmas, tenemos entendido que hay hasta palmas africanas. Y ustedes saben que la persona que produce palma africana utiliza agroquímicos. Y los agroquímicos generalmente están hechos a base de nitrógeno y otros elementos que son contaminantes. Y en la erosión, ¿verdad? Cuando llueve, este material contaminante va a desembocar a nuestra represa. Ese es el problema. Entonces, la cuestión es buscar una fuente de agua con capacidad para abastecer agua a la comunidad de Limón y que esté libre de contaminantes. Pero como emergencia,
En la zona en Costa Rica había un programa piloto. Ese es en la zona de Escazú, ¿verdad? Es un cantón de la provincia de San José, en Costa Rica. Miren que ahí, y justamente ahí está el Tribunal Centroamericano del Agua, porque ahí en todo Centroamérica ahí está el tribunal que se encarga de hacer arbitraje sobre la contaminación de las aguas en toda Centroamérica. Y ahí han construido tanques captadoras de aguas lluvias. Mire, es una cuestión novedosa. Se captan aguas lluvias a través de un techo, esa agua se canaliza hacia un tanque y se almacena en grandes tanques, ¿verdad? Entonces, muchas veces no aprovechamos las aguas lluvias y caen sobre el suelo y luego se desembocan los ríos y van a terminar al mar. Entonces, la idea es como una alternativa, una cuestión alterna, mientras resolvemos el problema de la fuente de agua, de una represa nueva. Entonces, propongo la instalación de tanques captadoras de agua lluvias y que esas aguas se puedan utilizar de emergencia y deben ser tratadas para el consumo humano. Eso es lo que propongo en lo que respecta a salud, sobre todo promover la descentralización del centro de salud del municipio de Limón con la creación de 2 policlínicos en lugares equidistantes, en Francia y en la Icotea, y también la búsqueda emergente de una fuente de agua para la comunidad de Limón y que pueda ser rehabilitada y que pueda ser utilizada para el consumo de la gente. No podemos continuar sin agua. Una comunidad con mucha trascendencia, que es el municipio de Limón, no cuenta con agua potable. Solo contamos con aguas extraídas por bombas desde el subsuelo y muchas veces nuestra fuente de agua está contaminada porque hay muchas fosas sépticas y nuestros suelos, como es arenoso, tiene mucho filtro. Entonces esos contaminantes, esas fosas sépticas filtran esos residuos fecales y pues y eso muchas veces la consumimos y eso es un atentatorio contra nuestra salud. Por otro lado, en materia de ambiente, mire, tenemos que contribuir a salvar nuestro planeta. Tenemos que contribuir a salvar nuestro planeta con la educación. Educación ambiental, eso es importante. La educación ambiental importante desde las escuelas, desde el kinder. Es importante que los niños y niñas sepan cómo diferenciar entre la basura orgánica y la basura inorgánica. La basura orgánica es la que es compatible con nuestro ambiente, pero la basura inorgánica es la que contamina más, los plásticos, los microplásticos que están afectando nuestras cuencas hidrográficas, los ríos, los mares. Si usted va a la playa y usted va a los ríos, usted observa cantidades industriales de plástico. Y el plástico, en la medida que pasa el tiempo, va liberando los microplásticos y nuestros recursos. Por ejemplo, los peces los consumen porque los confunden con alimento. Y estamos contaminando también la fuente de nuestra alimentación, ¿verdad? Sobre todo en los ríos. Usted va hacia la Manga, usted va a ver cantidades, puede reciclar este material inorgánico que es plástico y no se degrada porque no se destruye. Se cree que el plástico se destruye hasta los 60 años, ¿verdad? Y no se destruye. Y esto es importante que nuestra población, los niños que van creciendo y los adultos también, adquiramos conciencia y tengamos conciencia sobre la no depositar basura inorgánica a los ríos. Es mejor enterrarlo, aunque enterrarlo también es un problema, pero es mucho mejor enterrarlo que tirarlo a la calle o hacia los ríos. Quemándolo igual genera un problema, porque cuando quemamos el plástico, liberamos lo que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se eleva hacia la atmósfera y eso también contribuye al adelgazamiento de la capa de ozono, que es lo que genera el invernadero en la Tierra, que ahora hay más calor, más de lo normal y hay más lluvia más de lo normal. O sea que llueve cuando no debía llover y hace calor cuando no debía hacer calor. Esa es parte del cambio climático y muchas veces nosotros los humanos contribuimos a ello. Entonces, en la parte ambiental es importante hacer
hincapié en eso, sobre la necesidad de que nuestros niños, nuestra población se entere sobre esa necesidad de conservar nuestro ecosistema. El ambiente también conlleva a que cuidemos nuestros ríos, nuestras cuencas, ¿verdad? La ribera de nuestros ríos, no cortar los árboles a la ribera de nuestros ríos, porque eso también genera erosión. La erosión consiste en cuando usted bota un árbol, tala un árbol a la orilla del río, usted quita la protección a ese borde, entonces lo que conlleva la erosión. Por eso que la guba hamba es un biflazo leía, porque porque nosotros contribuimos a que se corten los árboles a las riberas de los ríos. En cuanto al tema de educación, propongo revisar permanentemente las condiciones de las escuelas. Las condiciones de las escuelas. Es importante revisar las condiciones de nuestras escuelas, ¿verdad? Porque hay muchas escuelas que están en abandono prácticamente, y debe ser un quehacer fundamental de la corporación municipal revisar las escuelas del municipio para que los niños y niñas tengan clase de calidad. Pero además de revisar los centros educativos, dotarlo de las necesidades siendo como material didáctico, pupitres, es importante promover aulas tecnológicas, ¿verdad? Para que nuestros niños y niñas tengan acceso a una educación que exige el momento actual. O sea, de que la tecnología es importante. Estamos en la era de la tecnología. La tecnología debe ser una labor fundamental de nuestros niños. El uso de las computadoras, el manejo de la informática, ¿verdad? Esto es importante que nuestros niños y niñas en las escuelas del municipio tengan acceso a estos conocimientos. Tito, Gobo, Adelante. espérame un momento. Habías hablado del agua clínica, creo que empezaste a hablar. Pero quiero más enfatizar un poco, porque, por ejemplo, en las clínicas, en el pueblo, en las comunidades, solo trabajan de lunes a viernes, creo que de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los sábado y domingo nadie trabaja. Yo creo que es momento de empezar a crear una cultura de que los sábados también la gente se enferma, domingo igualmente. O sea, hay un sistema rotatorio de poder trabajar sábado y domingo. Es sumamente necesario porque he visto gente que tienen que a veces trasladarlo a la ciudad porque las clínicas están cerradas y una clínica comunitaria como lo que hay, debe haber alguien, hasta a veces con un poco de recurso, con ayuda, podría hasta turnar a alguien ahí desde las 6 de la tarde hasta las 11, después se va para su casa, porque es necesario atender, siempre es bueno lo que es la prevención, tener una constancia de estar preveniendo las enfermedades y de poder estar dándole esa charla de salud a las personas. También decía del agua. Yo creo que en los últimos 40 años hemos estado tirando esos peces al subsuelo. Por la gracia del creador no ha habido un brote de cólera, un brote de X cosas, y ojalá Dios mediante nos siga, porque es necesario urgentemente agua residuales, o sea, que haya canales de poder, que haya un canal de aguas residuales para proteger nuestros habitantes, para que haya un desarrollo y haya algo diferente. No podemos seguir haciendo la misma cosa. Hablabas del agua, pero no tocaste las aguas residuales. Las aguas residuales es más importante que las mismas aguas, porque ahora mismo tenemos enormes problemas en el pueblo, de que en los últimos 40 años hemos estado tirando esas cosas ahí. Ya es tiempo que los precandidatos, por eso mismo he tomado la necesidad de poder hacer estas pláticas para escuchar, para poder ver
y también el día de mañana, independientemente, muchas veces el que tenga una mejor preparación o que tenga mejor plan no es el que llega, sino que el más popular, porque vivimos en un mundo jodido, pero dentro de esa jodedera debemos de buscar un bienestar común. Y entonces, ¿qué es? La agua residuales. Decías también sobre lo que es medio ambiente. Y yo creo que hay que el tren de aseo, o sea, hacer una licitación, que haya una forma de poder orientar a la gente, educar a la gente. Tú decías, desde la escuela, perfectamente. Creo que desde ahí debemos de empezar también, sembrar un árbol, que cada niño tenga su propio árbol, que él pueda atender ese árbol y no cualquier planta con tal que se pueda sembrar, porque eso ayuda al medio ambiente y a saber diferenciar esas lo que son orgánicos y lo que no son orgánicos, cómo podemos ir poniendo las cosas en sus lugares. Decía alguien, Japón, un país primer mundo, nadie limpia las escuelas en Japón, sino que los mismos niños se encargan de limpiar, de hacer las cosas como debe ser, porque ellos van a crecer y hay que enseñarles con ejemplos. Entonces, decía también de la educación. Yo creo que hoy en día la educación hay que tecnificarla con la inteligencia artificial. Muchas carreras universitarias se van a echar a perder. Por ejemplo, escuchaba una radio comunitaria acá, se llama NPR, de que muchas carreras, por ejemplo, periodismo, uh, arquitecto, muchas carreras, que se ha caído Tito. Voy a ver cómo conectarlo para que él pueda conectarse de nuevo con nosotros. Por ejemplo, Tito, estábamos hablando, haciendo un poquito de, dando los puntos que habías tocado. Era importante poder retocarlos sobre la necesidad para que no nada se nos fuera las aguas residuales y también que cuando se cortó fue que estábamos hablando del medio ambiente y también la educación. Decía de que hoy en día va a haber enormes profesiones que se están echando a perder por la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ahora mismo pues te puede diseñar una casa, te puede decir todas las cosas. O sea, los arquitectos están en graves problemas y grandes puestos, o sea, grandes estudios universitarios estarían en juicio. Estaba escuchando NPR y hablaban de esta desventaja que está haciendo la tecnología y la inteligencia artificial. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, mecánico, el que arregla aire acondicionado, el que plomero, carpintero y otros oficios que todavía los robots no se les ha enseñado todavía, pero posiblemente de aquí a 2070 la mayoría de esos trabajos también se echarían a perder porque los robots estarían trabajando en eso. Un momentito. Ok, Miguel. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, te escucho bien. Ok. Sí, es que hubo un bajón y se me fue la señal. Okay. Y me costó entrar después. Y muchas veces la tecnología también nos traiciona. Sí, hablaba del agua, en la parte la parte introductoria en lo que respecta al agua, y hablaba de agua y saneamiento. Lo que pasa es que no exterioricé sobre la necesidad de crear los conductos para las aguas residuales. Eso es importante, porque como se está contaminando nuestro subsuelo, nuestro suelo y subsuelo, es importante ahora, porque la población crece. Es que la parte demográfica es indetenible. Por mucho que existan programas de control de la natalidad, pero la gente siempre hacen hijos, siempre paren. Entonces, frente a esa situación es importante proyectarse en lo que respecta al crecimiento poblacional.
es urgente, es importante crear un sistema de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Limón, porque esas aguas residuales tienen que evitarían la contaminación de nuestro suelo y nuestro subsuelo. Agua y saneamiento. Pues, agua y saneamiento se refiere a esta parte, ¿no? Lo que pasa es que no lo exterioricé, pero eso es urgente. Pero además del agua y saneamiento, es importante también, acompañado del sistema de drenaje de agua y saneamiento, en lo que respecta a aguas residuales, también sistema de drenajes en las calles que están pavimentadas. Bueno, voy a saltar un poco hacia la parte de la infraestructura, porque en nuestras comunidades se construyen calles pavimentadas, se hacen calles pavimentadas, pero sin ningún sistema de drenaje. Ustedes saben que cuando hay pavimento en una superficie, tiene que ser acompañado por un sistema de drenaje, porque esa agua ya no lo ocupa la tierra, o sea que la arena ya no lo absorbe. Entonces esa agua tiende a esparcirse en lugares más bajos, hacia los lugares más bajos. Por eso que ese fenómeno lo estamos viendo. Cada vez que llueve fuerte se inunda por la iglesia, el parque. Antes no se inundaba el parque, no se inundaba así cerca de la iglesia, porque es hacia la parte baja donde se desemboca el agua, donde corre el agua, porque no hay un sistema de drenaje. Es importante que los proyectos, los sucesivos proyectos de pavimentación en las calles de Limón deben de ir acompañados con un sistema de drenaje, ¿verdad? Porque también es parte de la infraestructura. Construir, bueno, pavimentemos la calle, pues creamos el sistema de drenaje para evitar las inundaciones. Bueno, en la parte de la infraestructura, decíamos nosotros que propongo hacer gestiones al más alto nivel para que nuestras carreteras sean incluidas en el plan de inversión del Fondo Vial y que garantice el tránsito por ella en cualquier época del año, hasta lograr la ampliada pavimentación. De llegar a ser alcalde no voy a descansar hasta lograr la pavimentación de la carretera de Bonito Oriental hacia Limón. Pero no solo lo voy a hacer, no lo voy a hacer solo, me va a acompañar la comunidad. Me va a acompañar la comunidad, me va a acompañar todo el pueblo, porque solo así vamos a tener fuerza. Si es posible, ir a Tegucigalpa, plantarnos en Tegucigalpa, proponer al gobierno decirle al gobierno sobre la producción que sale de nuestro municipio y que sale del municipio de Iriona, porque es la misma carretera que conecta Iriona con Bonito Oriental. Es necesario, es urgente la pavimentación de esa carretera y lo podemos lograr a través de la gestión municipal, a través también de la fuerza del pueblo, porque sin el pueblo no hay nada, ¿verdad? Es importante que la gestión municipal, acompañada con la fuerza popular, se logran los objetivos. Eso es lo que respecta a la infraestructura, pero también hay infraestructura escolar, no solo la carretera, la infraestructura vial comunal. Por ejemplo, mantener las calles y avenidas en buen estado, ¿verdad? Lograr que estas calles, que a veces son intransitables, ahora creo que hay muchas calles intransitables en Limón. Además de mejorar las calles, mantener las calles en buen estado, hacer un drenaje. Miren que he estado observando un fenómeno en Limón sobre el humedal que viene desde Bacric, pasa atrás del Instituto Abel González Caballero. Ese humedal pasa al frente o a la parte norte de la Escuela Francisco Morazán, pero muere porque la gente lo han hecho morir allí en la calle que viene de norte a sur o sur a norte, al este, al oeste de la escuela. Pasa frente al portón, pasa por donde Reinaldo Flores, allí como que muere ese humedal, porque la gente han rellenado. Y ese humedal suelta agua, o sea que siempre suelta agua y se estanca ahí en esa parte. Propongo hacer un drenaje en todo ese humedal, en la parte que no se puede hacer drenaje, hacer tuberías o sifones donde no pueda pasar el drenaje,
pero instalar sifones para que esa agua vuelva, ese cauce vuelva a obtener su naturaleza como siempre, porque eso es lo que inunda en la comunidad. Ese humedal vuelve a aparecer nuevamente por donde, detrás de la bodega, por donde doña Goyita. Vuelve otra vez a aparecer y desemboca por donde atrás de la casa de Yola Huití, ¿verdad? Pasa por donde vive la gata salvaje, Anali. Hace como una S por para donde Nectamán. Y luego continúa otra vez, pasa por la casa, al norte de la casa de Vencio Flores, el finado. Y ese humedal continúa por donde Gloria Guerrero, pasa por donde don Epifanio, al norte de la casa de Epifanio, el finado Epifanio Ventura, y cerca por donde Tío Lalo, por donde mi tía Beata, ¿verdad? Desemboca por allí. Es importante hacer que este humedal vuelva a tener vida. Entonces, la propuesta mía es hacer un drenaje en esta parte y embaular este cauce. Embaular es empedrarlo para que no se vuelva a asolvar, porque el problema es que se asolva con arena, entonces la arena llega y evita el tránsito natural de esas aguas lluvias. Entonces lo que pretendo, si de llegar a ser alcalde, hacer un drenaje de el humedal que nace, que pasa al sur del instituto, llevar la secuencia y ir embaulando ese canal de agua, o sea, de que empedrarlo o adoquinarlo de manera que no se asolve con la arena y que pueda tener un tránsito natural este humedal. Porque ese humedal es importante mantenerlo, porque es una cuestión natural. Entonces es mejor darle un curso normal a esas aguas que pasan en tiempo de invierno para que pueda desembocar allá por atrás de la parte sur del cementerio, así cerca de Bugábal, y por ahí creo que por ahí desemboca. Entonces esa es mi propuesta también en lo que respecta a infraestructura, ¿verdad? Y la infraestructura escolar, las carreteras, el embaulamiento de este canal, este humedal, y es lo que planteo como si llego a ser alcalde municipal. En lo que respecta a seguridad. Tito, hay una cosa acá. Sí. Fíjate que de ese mismo humedal cogiste más hacia la izquierda, porque ese mismo es el que pasa, por ejemplo, por donde el rey pasa por las casas entre las casas de Irving, Tobotuba, Naguti, Tolugu, Chuyuni, Sí, doña Boni. Boni. Exacto. A Boni, a Valeri Tabuyo, entre las casas de Becos y Manuel Pereira. Y ahí mismo la casa de Pereira coge hacia Anagubu. Porque Anagubu era parte de ese mismo esquema, tía. Sí. Entonces, después sale cuando, entonces va hacia el sur de la casa de Manuel Pereira. No, ¿cómo se llama? Tinglas. Sí. Tinglas. Siempre fue su llegar a donde está la casa de Elisa ahora, un poco más a la otra casa de Elisa. Siempre se llenaba y pasa a donde está la casa de Mauricio Manaiza. Manaiza, sí. Toda esa parte ahí es el mismo camino de esto. Sí. Y ese mismo camino lo Miguel, coge. es como una vertiente de ese humedal. No, exactamente. Ahorita que acabo de hablar, empecé a analizar un poco. Es el mismo, ¿cómo se llama? Sí. Simplemente que son dos brazos. Brazo, exacto. Dos brazos que van paralelamente. Así es. Y es importante hacer análisis sobre ese humedal porque con el cambio climático que hay hoy en día, hace poco estaba viendo la cámara, que llovió desde la 1 de la tarde, no sé si sigue lloviendo. Con el cambio climático, hoy en día es impredecible,
poder uno decir, voy a sembrar estos tiempos porque después viene la lluvia, o ahorita no voy a sembrar porque viene el verano. Es impredecible. Entonces, uno tiene que ir adaptándose a este nuevo concepto. ¿Y qué sucede con toda esta, cómo se llama, vuelva una llena fuerte que nosotros no podamos controlar? Porque no hay una planificación municipal. La gente, hemos empezado a crecer, y yo hablaba de esto, de que no hay desarrollo. Y no, en la municipalidad no hay un plan de desarrollo. Y ese es un problema. Tiene que haber un plan de desarrollo equitativo, justo y necesario, para que así todos podamos alcanzar ese desarrollo. Entonces, esos humedales es sumamente importante, igualmente que se puedan desenvolver, sea a los ríos o sea a un sistema de trata de aguas, aguas negras, algunos le dicen, y así se pueda manejar esto. Sí, efectivamente, Miguel, efectivamente. Ese humedal es importante darle un tratamiento, porque ese humedal, como es una cuestión natural, solo hay que darle un tratamiento para que siempre corra el agua en forma natural, ¿verdad? Siempre, porque peor es si vamos a rellenar. Eso sería lo peor en que podamos hacer. Estaríamos peleando contra la misma naturaleza. Entonces, en Santa Fe, Colón, hay un sistema así parecido. Hay un río que le dicen Mudugu, que sale bien, desciende desde los cerros ahí en Santa Fe, pero pasa casi por en medio del municipio, de la comunidad. Entonces, lo que hicieron fue, ese río inundaba la comunidad de Santa Fe. Pero después que el ingeniero Noel Ruiz, que es el actual alcalde, dragó el río Mudugu y lo embauló. O sea que le puso cemento con piedras y hicieron como un canal. Y ahora Santa Fe ya no se inunda porque ese río Mudugu, cuando llueve, desemboca, toda esa agua desemboca al mar. Entonces ya no hay inundación. Entonces eso se puede imitar acá. Porque las cosas buenas en otros municipios es bueno imitarlas, ¿verdad? Entonces eso es lo que pienso para, como obra de infraestructura dentro de la comunidad, dragar y embaular ese humedal, no sé cómo se llama, pero pasa detrás del colegio, en la parte sur del Instituto Abel González Caballero, y desemboca por donde Tío Lalo. Pero es cuestión de buscar la línea, el canal, e ir dragando, embaulando, hasta conducir el agua hasta la zona del oeste de la comunidad de Limón. Bueno, en esta parte, en seguridad, queremos pasar a la parte de la seguridad. La comunidad de Limón es una comunidad que ya días dejó de ser segura. ¿Se me escucha, Miguel? Sí, Tito. ¿Se me escucha? Ok. Limón dejó de ser segura hace mucho tiempo por diversos factores, ¿verdad? Propongo solicitar un aumento de mayor número de elementos de la policía para todo el municipio. Aquí muchas veces contamos con 4 policías y no tienen capacidad de abastecer, no tienen capacidad de darle seguridad a todo el municipio, porque solo aquí hay una posta policial y a veces solo contamos con 4, a veces 3. Entonces, a través de la Secretaría de Seguridad, podemos hacer gestiones al más alto nivel para aumentar el número de policías en el municipio de acuerdo a la cantidad poblacional, porque hay un número de policía por lo que tiene que ver con la cantidad poblacional, y no se ha hecho esa gestión al más alto nivel ante la Secretaría de Seguridad para aumentar el número de policías. Pero además de eso, se hizo una gestión hace algunos años con la familia Marín para la obtención de un predio ahí atrás del puente, en la parte sur del puente Lloreño. Ese lugar está asignado, incluso
ya ha sido asignado a favor de la Secretaría de Seguridad para instalar una megaposta. No ha habido gestión de parte de las autoridades para la instalación de esa posta policial, esa megaposta. Es urgente instalar una posta ahí. Si bien es cierto, no va a garantizar una seguridad plena a la comunidad, pero puede servir de disuasivo para las personas que entran a la comunidad y delinquen en la comunidad. Entonces eso es lo que planteo en seguridad y fortalecer, además de eso, fortalecer la mesa de seguridad que estaban haciendo una labor importante en la comunidad. Pero por falta de apoyo municipal, por falta de apoyo de parte de la municipalidad, dejó de operar la mesa de seguridad, que creo que debe de recibir el total respaldo de las autoridades municipales para que puedan seguir operando y hacer la labor de ejercer la labor de seguridad dentro del casco de nuestra comunidad. Eso es importante, la seguridad es importante. O sea, de que tanto la policía como la mesa de seguridad es importante aprovisionarlo de todo lo necesario para que puedan operar con todas las de ley. Sabemos nosotros que la mesa de seguridad, parte de la seguridad ciudadana, no pueden usar armas letales, ¿verdad? Porque hay una ley que rige la operatividad de la mesa de seguridad, pero sí pueden servir como auxiliares para la policía preventiva dentro de la comunidad. En lo que respecta al espacio lúdico son espacios de entretenimiento y diversión de los niños. Es importante que nuestros hijos y hijas crezcan con todas las de ley para su desarrollo emocional. Es importante que nuestros hijos y niñas tengan un espacio sano para su crecimiento. Para ello propongo la creación de parques infantiles en las aldeas de mayor concentración poblacional y en la comunidad, ¿verdad? Con ello garantizar el entretenimiento y esparcimiento de nuestros niños. Hay muy pocos parques infantiles en el municipio de Limón y es importante fortalecer eso. Es importante garantizar que nuestros hijos e hijas tengan ese espacio, ¿verdad? Y también dentro de ese espacio lúdico, promover la construcción de canchas polideportivas para estimular y fomentar el deporte en todas las disciplinas. Es importante fomentar el deporte. Como decían, una mente sana y un cuerpo sano. Imagínense que a través del presupuesto municipal se puede construir las canchas deportivas, polideportivas. Pero si no se logra a través de los ingresos corrientes o los ingresos indirectos de la municipalidad, porque es importante establecer que en la municipalidad hay dos tipos de ingresos. Es el ingreso municipal, ingresos corrientes, que viene de parte de los impuestos, tributos y no tributos. Eso significa que los tributos son impuestos, servicios, tasas y contribuciones. Por ejemplo, los impuestos municipales, que son los pago de bienes inmuebles, impuesto personal que pagamos nosotros cada año, ¿verdad? Impuesto por persona, impuesto por industria, comercio y servicios. Por ejemplo, la gente que producen portones metálicos, la gente que tiene taller de ebanistería, ellos pagan un impuesto por industria, pero también lo que venden las pulperías, lo que venden abarrotería, ¿verdad? También pagan un impuesto. Y los servicios, por ejemplo, el tren de recolección de desechos sólidos, que es el tren de basura, también es un servicio que la municipalidad ofrece y que por lo tanto el contribuyente paga un impuesto. Pero también existe el impuesto directo, que es por la explotación de recursos naturales, de los recursos, y también impuestos pecuarios. O sea que cuando destaza a alguien, ¿verdad? Destaza una vaca, un cerdo, o vende una vaca, vende un cerdo, también paga un impuestos pecuarios, o sea que impuestos por la venta de esos productos. Mire, la extracción, permítame, Miguel, yo quiero hacer un énfasis en esta parte. La extracción y explotación de recursos naturales, por ejemplo, la explotación de arena, es un problema que ha generado conflictos de intereses en las comunidades, sobre todo en nuestra comunidad de Limón. Gracias a Dios que contamos con recursos
bastantes recursos en la comunidad, sobre todo arena, grava y arena, pero muchos de los que extraen arena sobreexplotan esa fuente. Entonces yo creo que es importante que la regulación de la explotación de esos recursos desde la municipalidad. Desde la municipalidad debe de haber pues, y es urgente, porque también tiene que ver con medio ambiente, urgente regular la explotación, ¿verdad? Y misericordia de los recursos nuestros, porque no podemos exponernos a la explotación de esos recursos en detrimento de la mayoría, ¿verdad? No puede ser. Entonces, muchas veces esa parte genera conflictos de intereses también en los que ocupan cargos en la administración pública. Te escucho, Miguel. Ya, no, decía de que por todos esos proyectos que tienes, el presupuesto anual que tiene la municipalidad, ¿cuánto más o menos es? Porque sabemos que también hablaba, yo creo que necesitamos un gobierno que venga con una austeridad de crear un ambiente o una cultura muy diferente a lo que se ha manejado en los últimos años. Porque para poder ejecutar todos estos proyectos no se necesitan miles de millones. Sí. Pero no solamente esto, sino que sanear una comunidad y después para empezar a impulsarlo. Decía de que es importante de poder tener metas de la área, de la área de la producción, de la área, cómo podemos ir creando esta conciencia, de ir teniendo, subiendo un escalón social en la área de producción y en la área de servicio, por ejemplo, el turismo y también la agricultura, de poder ir compitiendo con Bonito Oriental o Carbonalo, y no de aquí a 4, 6, 8 años y que tengamos un objetivo fijo, cómo vamos a ir creando, dándole un ejemplo, que haya un programa de semillas, dándole las semillas a los productores y garantizándole a los productores traer su mercancía a tal lugar, a un mercado donde va a haber revendedores para que así podamos ir avanzando, ¿ok? Que haya un mercado en el pueblo, o sea, en el municipio. Entonces, que, que el precio de nuestra mercancía en el municipio de Limón, hey, $2 impida menos antes de ir a Bonito. Además, vas a gastar en gasolina, en bus. Si es 2 lempiras menos, o 3 lempiras, o 5 lempiras menos, la gente va a preferir venir de Bonito a comprar al municipio de Limón. Tenemos que jugar con la estrategia de la mercadotecnia, pero también con la competitividad de precio de productos, donde si le damos la semilla a los pequeños productores, o por ejemplo a los ganaderos, de que se podamos vender, aseguran que en Honduras el mejor queso viene de Sico. ¿Por qué no podemos apostar sabiendo que el municipio de Limón produce ganado y produce infinidad de cosas? Entonces, debemos de ir creando esos hábitos, de ir cambiando estas narrativas, de poder apostar a algo más, ¿no? Entonces, estaríamos ya con un hombre o mujer que estaría visualizando el pueblo de un desarrollo integral, donde podemos, me parece que hay un banco gubernamental que, siendo un pequeño productor, yo pueda ir a hacer un préstamo con que haya seguro sobre ese préstamo. Si me va mal en la producción, no tenga que perder todo, sino que hay un sistema que me va a respaldar a mí. Entonces, yo creo que es importante ver las cosas como son. Y eso es lo que andamos buscando. Propuestas de precandidatos con la realidad
pero también cómo podemos alcanzar esto. Por ejemplo, ah, hay un problema ahora mismo en el pueblo. Nadie está poniendo atención a la drogadicción que hay dentro de nuestros jóvenes y también el alcoholismo. Nadie está apostando a querer sacar esta gente. Nadie quiere estar en la mala vida. Simplemente a veces nos atrapa y a veces nos quedamos ahí. Y debemos de apostar, sacar a esta gente de ese esquema. Pero decíamos también, creo que no terminamos esa parte de la educación, porque eso creo que se fue tu señal, de tecnificar la educación, porque mucha gente está perdiendo su trabajo. Por ejemplo, lo que está haciendo Elon Musk, y esto va a ir porque Estados Unidos es, cuando sucede algo en Estados Unidos, todo el mundo lo copia, de reducir al gobierno para poder pagar deuda supuestamente, para ser más eficientes, porque muchas veces los gobiernos o el sistema gubernamental ven de la idea de generar fuente de trabajo y el gobierno no debe generar fuente de trabajo. El gobierno debe condicionar las condiciones para que los inversionistas vengan, porque el libre mercado, vivimos en una sociedad capitalista, es el que regula y es el que hace el mercado. Ok, bien. Decías una pregunta sobre el ingreso municipal, el presupuesto municipal. No lo manejo con exactitud porque hay dos tipos de ingresos municipales. El ingreso corriente, ¿verdad? Es el ingreso municipal, el ingreso corriente y los ingresos indirectos. Los ingresos corrientes vienen de los impuestos sobre bienes inmuebles, ¿verdad? Sobre impuesto personal, impuestos sobre industria y comercio y servicios. Vienen por extracción y explotación de recursos, que son ingresos corrientes, y de impuestos pecuarios, ¿verdad? Y también hay tasas y contribuciones, ¿verdad? Que muchas veces también la municipalidad recibe. Pero también hay un ingreso indirecto que viene por transferencia y que viene del gobierno a través de ingresos y egresos del Estado, que se transfiere trimestralmente a las municipalidades a través de la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Eso pues aumenta el presupuesto municipal, el ingreso municipal, entre ingresos corrientes e ingresos indirectos y la transferencia trimestral. No manejo con exactitud esa cifra, pero andan de acuerdo, porque no he ido en los últimos cabildos abiertos, ¿verdad? Y entonces no quiero mentir, no quiero utilizar esa plataforma para decir cosas que no lo manejo en estos momentos, pero son ingresos que puedes hacer obra, Las cosas que pueden escapar del presupuesto municipal, de la capacidad presupuestaria municipal, entonces se hace lo que se llama gestión municipal a través de los organismos competentes. Por ejemplo, a través de la Secretaría de Salud, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, cuando se trata de carreteras e infraestructura, por ejemplo, a través del Fondo Hondureño de Inversión Social, ¿verdad? Cuando se trata de infraestructura escolar. Entonces se hace la gestión. O sea que lo importante es tener capacidad de gestión para lograr lo que no puedes lograr con las finanzas municipales. La parte que me hablaba sobre la agricultura, mire Miguel, y la persona que nos escuchan, no podemos ejercer una administración si no aseguramos, si no apostamos por la seguridad alimentaria. Es importante la seguridad alimentaria. Tenemos que apostar por la seguridad alimentaria y también por la soberanía alimentaria, ¿verdad? Para ello estoy proponiendo el Fondo Municipal Agrícola para que los pequeños y medianos agricultores y agricultoras tengan acceso a semillas e insumos agrícolas para garantizar la comida. No podemos ejercer la administración pública si descuidamos la producción y la productividad. ¿A qué conlleva eso? Es que los campesinos de nuestra zona, por eso es importante hacer de entrada
una especie de ensayo porque es importante tener estadística, y la estadística te lo puede ofrecer o te lo puede proporcionar un censo de la población. El censo de la población consiste en saber qué hacen en cada comunidad, quiénes producen en cada comunidad, qué es lo que producen, si son ganaderos, cuántos son, cuántas personas crían ganado en la zona, cuántos siembran maíz, cuántos siembran arroz, cuántos siembran frijoles. Es importante la estadística. ¿Por qué? Por eso que la política, en esa parte, por eso se denomina como ciencia, porque se vale la estadística. No puedes establecer políticas públicas si no tenés estadística, si no tenés con exactitud quiénes son los que producen en tu municipio. Es importante eso. Por eso es que será importante hacer un censo poblacional para conocer la actividad de las personas que viven en el municipio, ¿verdad? Para eso crearé el Fondo Municipal Agrícola. Son cosas nuevas, ¿verdad? Porque lo que ha habido son algunos fondos por ahí, llega alguien por ahí, le pide 500 lempiras al alcalde para un bono tecnológico, o viene alguien, ofrece bono tecnológico, hasta ahí llegó, ¿verdad? Se apoya, pero con poco. La cuestión es tener un banco de semilla, ¿verdad? Para sembrar, y también bono tecnológico y asistencia tecnológica para los campesinos y campesinas del municipio. En lo que respecta a la parte social, la inversión social, que con esto vamos a terminar, para luego hablarles un poquito sobre la autonomía municipal, porque las municipalidades son autónomas. Nuestras municipalidades son autónomas y tenemos que valernos de la ley, tenemos que utilizar los instrumentos jurídicos que la ley nos permite para poder operar como funcionarios públicos. No podemos ejercer la función pública sin la observancia de la ley que nos rige, porque la ley son normativas que nos permite, que nos rige, ¿verdad? Nuestra conducta frente a la sociedad, ¿verdad? Porque si no hubiera leyes, entonces estaríamos fuera un caos el mundo. Las leyes sirven para normar nuestra conducta ante la sociedad y también sirven para normar la conducta de los funcionarios públicos ante su población. El Fondo Social Municipal, eso sería para apoyar iniciativas locales como la promoción de microempresas, emprendimientos, enfocada en la población en franca vulnerabilidad. A eso va las madres solteras, las personas en condiciones de extrema pobreza, las personas que pudieran venirse deportados de los Estados Unidos, ¿verdad? Asignaré un reglamento presupuestario para ser asignados para mujeres, para panaderas, para las que producen tabletas, para las que hacen tortillas y otras actividades para promover la actividad. Esto dinamizaría la economía con la creación de microempresas, ¿verdad? Con el propósito de generar economía dentro de nuestro municipio. Háblenos un poquito de si nos deportan. ¿Qué es lo que tu gobierno llegaría a ofrecer a nosotros cuando nos lleguen a deportar? Porque uno tiene que ser inclusivo. Siempre hay que ser inclusivo en la vida. You know, porque necesitamos esto, porque sabemos la primera divisa que tiene el país son nuestras remesas. Hablaba de que si nosotros hiciéramos una huelga de no mandar dinero a Honduras por un mes, garantizado de que la economía de Honduras colapsa totalmente. Nadie recibiría un cheque, ni siquiera los profesionales que dicen que ellos son dependientes o los educadores. Todo se colapsaría. O sea, todos estamos integrados. En el mundo en que vivimos, todos estamos integrados. Aunque decimos, no me importa estos ilegales o estos mojados, como nos dicen, pero todos estamos integrados. ¿Qué podías hacer por nosotros?
Perfecto. De eso estamos, de esto estoy hablando, recalco sobre el Fondo Social Municipal. Sería un presupuesto asignado para generar iniciativas locales, o sea, de que de este fondo estaría destinado para promover microempresas y empresas para las personas que realmente estén en franca vulnerabilidad. Hablo de vulnerabilidad a las personas que ha sido desterrado de algún lugar donde ha estado trabajando y que pueda emprender, pueda despegar, pueda hacer algún emprendimiento, alguna iniciativa local para la inversión. Para eso estaría creando el Fondo Social Municipal precisamente para eso, para esos menesteres, para las personas, las madres solteras, las personas que producen, las que hacen tortilla, las que hacen plan, las que hacen tabletas. De ahí vendría ese fondo para apoyar también a las personas que vienen de los Estados Unidos deportados. ¿Verdad? Sabemos nosotros que las finanzas municipales son limitadas, ¿verdad? Porque nosotros somos una municipalidad tipo C, porque las municipalidades en Honduras están categorizadas en municipalidad A, municipalidad B, municipalidad C. Entonces, nuestra municipalidad C, ¿verdad? Que corresponde a Limón, creo que Santa Rosa de Aguán, creo que Bonito Oriental es municipio C también, pero ya tocó a La Ceiba, es municipio B, ¿verdad? Trujillo creo que todavía también es municipio B porque es un puerto. Entonces, eso determina también las transferencias que el Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, transfiere, valga la redundancia, a la municipalidad. Entonces, esto va en consonancia con los ingresos municipales, con las finanzas municipales, y que pues se haría esa labor, ¿no? Crear el Fondo Social Municipal para la inversión local, para estimular la microempresa y también para apoyar a las personas en franca vulnerabilidad. Esto sería la propuesta mía para las personas que vendrían en franca vulnerabilidad, y entre ellos están las personas que vendrían de los Estados Unidos. Quiero hablar un poco sobre la autonomía de la municipalidad. La municipalidad es autónoma, la municipalidad no tiene que pedirle permiso a la presidenta de la República para ejercer esta labor de la que he hecho, porque en el artículo 12 del capítulo 3 de la Ley de Municipalidades nos habla sobre la autonomía municipal y se basa en los postulados siguientes. Uno, libre elección de sus autoridades mediante sufragio directo y secreto de conformidad con la ley. Creo que el número 2 es libre administración de las decisiones propias dentro de la ley, los intereses generales de la nación y sus programas de desarrollo. La tercera es la facultad para recaudar sus propios recursos e invertirlos en beneficio del municipio, con atención especial a la preservación del medio ambiente. Hace hincapié el artículo 12 de la Ley de Municipalidades, hace énfasis en la preservación del medio ambiente. Número 4, la elaboración, aprobación, ejecución y administración de su presupuesto. Número 5, planificación, organización, administración de los servicios públicos municipales. Es importante, es responsabilidad del alcalde, es responsabilidad de la corporación municipal organizar y administrar los servicios públicos municipales. Por ejemplo, el agua es obligación, el tren de aseo es obligación, ¿verdad? Y otros servicios que la ley pues le otorga a la corporación municipal la facultad de crear su propia estructura administrativa y forma de funcionamiento de acuerdo con la realidad y necesidades del municipio. Esa es Para finalizar, sí, te escucho. Ya, esa es una de las cosas que yo he cuestionado, de que cómo es posible que pagues impuesto personal y después tienes que pagar por el tren de aseo. Si dentro de tu impuesto personal, ahí va todo para el tren de aseo. ¿Cierto o mentira? No, Miguel, está ¿Cómo? equivocado. Ok, ¿por qué? El impuesto sobre tributos
vamos a ver, No, impuestos, mire, no, el impuesto directo, escúchame. sí, Es que quiero corregir. Los impuestos son servicios, tasas y contribuciones. ok, Vamos a ver. Entonces, dentro de los impuestos tributarios existe impuesto sobre bienes inmuebles, ok, impuesto personal, impuesto sobre industria, comercio y servicios, extracción de explotación de recursos, impuestos pecuarios. Entonces, los tributos, los tributarios son impuestos por servicios, tasas y contribuciones. O sea que son otros impuestos. Así lo contempla la ley de municipalidades. O sea pero que si usted paga un impuesto personal, no significa que usted está pagando impuesto por servicio. Solo está usted pagando impuesto personal. Tito, los impuestos Sí. personal, ¿a qué se refiere directamente? Mire, impuesto personal por el hecho de ser vecino Por del caminar, municipio. ¿cierto? Sí, por ser vecino del municipio. Sí, así lo contempla la ley. Esa ley está jodida. Sí, Pero vamos a la bueno, pregunta. sí. Porque creo que esto se tiene que reformar, porque tiene que haber un solo sistema para poder pagar los impuestos. Totalmente de acuerdo, que aquí todos tenemos que estar pagando nuestros impuestos, pero, por ejemplo, las personas que viven en el exterior no deberían de pagar impuestos personales, porque no viven en el país. Y no se debe. You know. Pero tenemos unas cuantas preguntas, Tito, ya para ir ya llegando a, you know, ¿estarías dispuesto a hacer un gobierno con una austeridad? Eh, es importante la austeridad, Miguel. Es importante reducir el gobierno municipal. Es importante reducir porque hay empleados, hay funcionarios de la municipalidad que están sobredimensionados, o sea, de que están de más. ¿Verdad? Yo creo que hay que reducir el aparato administrativo, porque en la medida que reducimos el aparato administrativo vamos a tener un ahorro interno. Hay, hay cargos que creo que no tienen razón de ser, ¿verdad? No quiero personalizar en estos momentos, pero hay cargos en las municipalidades que no tienen razón de ser y por lo tanto deben de ser eliminados. Pero como decimos nosotros que por la autonomía municipal uno puede desarrollar su sistema administrativo propio, sería bueno revisarlo en el momento dado. Pero se puede reducir el aparato administrativo municipal para ahorrar dinero y ese dinero que se ahorra destinarlo a la gente, destinarlo a proyectos sociales. Eso es importante. Reducir la administración, reducir y simplificar también la administración es importante. No solo reducir el aparato administrativo, también simplificar la administración, que no haya trabas, que no haya trámites engorrosos, porque hay cosas que muchas veces los funcionarios los vuelven engorrosos por eso que le llamamos burocracia. Pero eso es importante, reducir el aparato administrativo municipal y también reducir el trámite administrativo en la municipalidad. ¿Cómo está? ¿Quién está financiando la campaña de Tito Valentín? Mire, Miguel, y que nos escucha, el financiamiento que recibo es de algunos amigos cercanos, pero el mayor financiamiento que recibo, no con fondos físicos, sino que con afiches, con algunas movilizaciones, es el precandidato a diputado por la corriente FRP, Fidel García. Y también el recursos ¿cómo se llama? Delito Salgado, ¿verdad? Son las dos personas que me han estado apoyando y también algunas iniciativas de Justin Rivas que a veces me conducen su vehículo, así, pero no tengo presupuesto
de mi propio pecunio para hacer campaña política. Sin embargo, hemos estado revisando, hemos estado visitando las comunidades con algunos apoyos de los candidatos a diputados, Lito Salgado y Fidel García, y algunas también acciones de Justin en su vehículo, en mi moto. Yo ando en moto, yo ando en carro, en burro, porque no tengo los recursos como otros tienen, pero ahí estamos. Lo importante es participar y creo que me asiste el derecho de participar, porque también es un derecho humano, ¿verdad? Derecho de primera generación, los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Y estamos participando y estamos esperando también el veredicto de la gente, el veredicto popular, ¿no? Porque estamos tranquilos cuando sabemos que es el pueblo el que elige, ¿verdad? Es el pueblo el que decide, porque el pueblo es el soberano. Entonces, estamos tranquilos, no estamos desesperados por obtener cargos cimeros, y sin embargo, al final el que toma la decisión de elegir es el soberano, es el pueblo del municipio de Limón. O sea, lo que me acaba de decir que el Partido Libre no está financiando las primarias de los candidatos, ¿cierto o mentira? No financia, el partido no financia los precandidatos. El partido financia cuando ya son candidatos. Por ejemplo, habemos 3 precandidatos, uno por la corriente 28 de junio, que es Marta Amador, de la Comunidad de Francia, por la corriente de Pueblo Organizado en Resistencia, de Serlin Castro, y por el movimiento Fuerza Refundación Popular, su servidor. Ahí pues tenemos que jugárnoslas con nuestros propios recursos, si lo tenemos, o si no, pues apoyo de algunos amigos. Ahora, el que quede como candidato oficial del partido después del 9 de marzo, entonces ya el partido asume la responsabilidad del financiamiento del candidato. Mientras estemos como precandidatos, tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Ya, porque hay un dilema ahora mismo, sabiendo la historia de Honduras por la colombianización del país, donde el dinero caliente juega un papel fundamental, donde algunos precandidatos a veces hacen ese derroche, prometen y venden y hacen lo que tienen que hacer. Sabemos de que dentro de una campaña se necesita muchos recursos como para poder, porque también la gente, no es que la gente se han avivado, sino que la gente se han dado cuenta de que muchas veces los candidatos buscan a la gente como un eslabón o como una escalera para subir, y por lo siguiente ellos también quieren algo a cambio. Y no debería de ser así. No debería ser así porque hay personas con buenos ideales, con buenos principios. Hablando de principios, mencionan 3 principios, Tito, que te pueda definir como un buen político, como un funcionario que pueda determinar el futuro de tu municipio. Ok, primero quería decirle sobre lo que la gente, sobre el financiamiento, quiero contestarle, porque es que la clase política, a Miguel, le ha hecho daño a la población. Por eso es que la población ha dejado de creer en la política. Pero son los hombres y mujeres lo que hacen de la política un modus vivendi, o un modus operandi. Por eso es que la gente se vuelve también a veces mercenario, porque entonces te dicen, bueno, si quieres mi voto, dame 500 lempiras. Entonces, pero eso es malo, porque eso es compra de conciencia, ¿verdad? Eso es compra de conciencia. Y la compra de conciencia hace mucho daño porque a la persona que va a votar lo condicionas para votar por ti, aunque no esté consciente de su voto, pero porque le diste dinero, entonces va a ir a votar ciegamente por ti. Eso no es voto consciente. Lo importante es promover el voto consciente para que la gente
la gente puedan saber elegir, para que la gente puedan saber elegir. Bueno, me decías, ¿cuál fue el concepto que utilizaste? Valores. Yep. Valores. Bueno, lo puedo definir. Mencióname 3 valores principales como para un político. Ok, honestidad, determinación y firmeza de carácter. Esos son 3 valores que puedo autodescribirme como político. Hay otros valores que también caracterizan a un político, pero esos 3 son los que me caracterizan. Ya, porque aquí yo tengo 3, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Que eso debe de ser algo muy importante para un político, para que así sienta el compromiso de que llenar tu bolsillo de plata no es lo mismo cuando el pueblo dice: queremos más de Tito, queremos más de este hombre, queremos seguir con él porque ha hecho. Yo comía solamente 2 veces al día, pero con él hasta puedo comer hasta 4 veces al día. Ya puedo aspirar a mandar a mi hija a la universidad. Yo puedo aspirar a comprar una camioneta. Yo puedo aspirar ya a comprar otras cosas. Porque los políticos tienen que ser puentes, no tienen que ser ellos ir. Decía un refrán de que había una señora que tenía tanta necesidad y que rezaba al diablo para que le diera una oportunidad. Casualidad de la vida, que pasaba por una montaña y la montaña se abre como una caverna y le dice: tenés tanto tiempo. Y la señora andaba con su hijo, el único hijo que tenía y que tanto tiempo le había rezado a Dios que le diera un hijo. Se mete la señora en la caverna con su hijo y empieza a agarrar moneda de oro, empieza a agarrar perlas, cosas brillosas. Entonces por la caverna le dice: tenés tanto tiempo. Entonces la señora se mete, primer viaje, deja lo que tiene que dejar, después se mete. El segundo viaje, cuando va a dejar lo que había recogido, la caverna se cierra, dejando su hijo adentro. Se olvidó de lo principal. Tuvo más afán por el dinero, la señora se enloqueció, nunca pudo disfrutar de un centavo de una perla que había agarrado de ese lugar, porque había perdido el norte. Es triste perderte en el norte estando en el norte, y eso es lo que a veces suele pasar. Tito, creo que ha sido una muy buena plática de tu proyección. Pues pídele el voto a tu gente y no por qué debe de votar por Tito y no qué Tito le puede inspirar a ellos, qué Tito le puede prometer a ellos, qué Tito le puede cambiar la vida de ellos, porque queremos seguir hablando con los precandidatos para que cada quien exponga sus ideales, sus promesas de campaña, y que estos videos se van a quedar acá y que con esto lo vamos a poder no juzgar, pero señalar. Perfecto. Miguel, yo creo que el funcionario público, ejercer la función pública, debe de procurar el bienestar común de la sociedad. Ese debe ser el espíritu de un funcionario público, crear condiciones para que la sociedad esté en mejores condiciones de vida. Lamentablemente, con el paso del tiempo, no se ha visto de esa manera. Por eso que nosotros hemos perdido la fe en los políticos, no en la política, que conste. Hemos perdido la fe en los políticos, no en la política, porque la política como ciencia, como arte y como filosofía sigue siendo buena, porque la política también es el canal que utilizamos para llegar a los puestos y hacer las transformaciones desde los puertos
puestos importantes, ¿verdad? Y llegar a ocupar la función pública debe ser un apostolado, ¿verdad? Debe ser un apostolado, debe ser una iniciativa para generar el bienestar de la gente, ayudar a la gente. Ese debe ser el quehacer fundamental de los políticos. Bueno, espero que nuestras respuestas hayan sido de su agrado, ¿verdad? Nosotros estamos en la casilla número 5, en la corriente Fuerza de Refundación Popular FRP. Soy Tito Valentín Castro. Muchos me conocen, comunicador social, promotor en derechos humanos, ¿verdad? Un poblador que ama Limón, ¿verdad? Amo mi comunidad, amo entrañablemente mi comunidad, y por eso estoy aquí. Estoy aquí, pues, frente a ustedes, con toda la humildad que me caracteriza, para pedirle su voto, que, pues, de acuerdo a las propuestas que le acabo de leer, en materia de salud, en materia materia social, en materia de seguridad, educación, medio ambiente, el espacio lúdico, infraestructura. Ese es mi plan de gobierno que desarrollaré si ustedes me prestan su voto. Sé de que muchas gracias, Miguel, muchas gracias por el espacio y muchas gracias también por las personas que nos han escuchado. Siempre termino con esto último. No tengo la verdad absoluta. Soy un ser humano, soy un ser falible, no soy una máquina, solo la máquina, bueno, hasta las máquinas fallan, ¿verdad? Pero les prometo empeñar toda mi fuerza para lograr lo que aquí está escrito en este papel, ¿verdad? Sé que las cosas no son fáciles, pero es importante ofrecer el sacrificio por el bienestar de la mayoría. Buenas noches para todos y gracias por habernos escuchado. Tito. Hemos hablado con Tito Valentín, los hermanos Ayala Limón. Algo que siempre pues, está dentro de nuestro sistema, pero a veces hay cosas que hay que hablarlo con la lengua. Creo que la cuarta lengua del mundo, que es el castellano. Por lo siguiente, pues ahí está Tito. Ayer hicimos algo con Cerdo, hoy con Tito, pues mañana no sabemos con quién, pero alguien aparecerá para que pueda exponer sus ideas, sus propuestas, para que así puedan escuchar, podamos escuchar a los tres candidatos y que el pueblo elija según sus intereses. Pero no hay que equivocar, no podemos seguir haciendo esas decisiones simplemente porque me agrada, porque él es bonito o porque es joven. Hay jóvenes sin idea, hay personas adultas con una enorme experiencia que se pueden meditar la oportunidad, pero ustedes son los que van a determinar, como yo siempre he dicho, que me gustaría que todos comiéramos los tres tiempos, pero también sabemos de que así como sale el sol para todos, no todos lo ven ni todos lo entienden. Entonces cada quien determina su suerte, pero también hay suerte que a veces determinamos por masa, y esa suerte en la que a veces, de gracia a la vida de nuestros hijos, tenemos que emigrar, tenemos que ir a buscar una vida diferente en otros países. So, I've been doing what you we're home again. So, espero que pues hayan escuchado y puedan pues estar conscientes de lo que van a hacer este 9 de marzo.